buenas a todos y a todas, bienvenido a este nuevo vídeo. En este caso va a ser un poco una pequeña reseña sobre el libro que veis ahí en pantalla, ¿no? El de Confesiones de un vampiro. Esta edición en concreto es de Círculo de Lectores y que originalmente, como veis escrito ahí, es Interview with the Vampire en 1976 por Anne O'Brien Rice, que he puesto ese nombre que ella es Howard Allen y demás, sí, pero realmente viene aquí acreditado por lo menos en el copyright. No sé si se va a ver, muy pequeño, Anne O'Brien Rice. Y la verdad es que es una edición que la verdad es que está bastante bien, porque tiene esta faja o este pijama, como lo queramos llamar. Y a ver, esto lo estoy poniendo al revés. Anne Rice, Confesión de un vampiro, con este diseño tal cual, sin la camisa, por decirlo de alguna manera. Y ¿de qué va esto? Este es un libro que quería yo leer, tenía pendiente, porque debido a la sugerencia también de la propia Sonia, de una de mis seguidoras suscriptoras, que me sugirió también, la idea, o como tenía como preferencia Entrevista con el vampiro, la película de Neil Jordan, pues ya que volví a hablar de esta película, pues quería ya tener la lectura hecha, ¿no? Una asignatura pendiente que llevo toda mi vida con ella y que por fin he podido tachar de la lista. Y la verdad es que, en cuanto a la experiencia me han contado, la verdad es que me ha sorprendido mucho, para bien. La manera natural que tiene de contar la historia, a mí me ha resultado muy natural. No es de estas historias que que tienes que poner de tu parte de alguna manera para poder introducirte o empezar a meterte en el lore del libro que estás leyendo, ¿no? En este caso no, es como muy natural todo, muy sencillo. Y la verdad es que está dividido en 4 partes y de alguna manera, claro, son extensos, sobre todo la primera parte, que es la más grande, la más voluminosa en páginas, y que yo quería seguir leyendo, porque realmente no podía soltarte, pero como no está dividido en 800.000 millones de capítulos, como puede ser habitual en otros libros, pues pues iba cortando un poco conforme no podía seguir leyendo, ¿no? Pero la verdad es que no te suelta, ¿no? Como tengas tiempo, estés relajado, tranquilo y demás, es un libro que no te suelta, ¿no? Por lo menos la sensación que yo he tenido. Y con un lenguaje, ya digo, pues muy, no sé, que no es tan elaborado, no necesita una elaboración exquisita, es lo justo y necesario para que el lector se sienta cómodo de alguna manera, no es prepotente en este sentido, lo que quiero decir, no utiliza ese tipo de términos, es como decir, no sé, no me acuerdo cómo era la palabra en sí, que no me sale ahora el nombre. Pero ya me entendéis un poco por dónde voy, ¿no? Y en cuanto al respecto, este es un libro, para el que no lo haya leído, pues esto inicia una serie de crónicas vampíricas de la propia Anne Rice, donde, ya veis ahí en el año 76 que consiguió publicar este libro, que venía de un relato más corto y que una vez que tomó fuerza consiguió pues escribir ya una novela completa, ¿no? De alguna manera. Y lo que viene, Confesiones de un vampiro, Entrevista con el vampiro, y va sobre eso, ¿no? Y a través de, un escritor que le pide, que hace grabaciones o lo que sea, y que le encanta saber la vida de los demás y tiene sus propias grabaciones, pues contacta casualmente con este personaje, con Luis, que es el que resulta ser pues un vampiro, ¿no? Y a partir de ahí, pues con esa manera de entrarte en la historia, consigue meterte en el lore vampírico de alguna manera, de una manera magistral. Sinceramente, yo creo que el hecho de querer irte más atrás en la historia, o empezar de un origen más propio, pues la verdad es que hubiera cambiado un poco la esencia un poco del libro, ¿no?
pero esto resulta muy útil para acompañar un poco al lector, y esa idea de naturalidad a la hora de introducirte dentro del mundo o dentro de la historia, creo que tiene mucho que ver con esto, porque el hecho de que bueno, acompañes a un personaje que se va a convertir o digamos te va a contar desde el origen de cuando se convirtió en vampiro, pues y narrado por él mismo, pues la verdad es que te resulta muy fácil, ¿no? En este sentido. Con lo cual me parece fabuloso cómo ha conseguido, pues bueno, esta idea de contar historias de vampiros de esta manera, ¿no? Al mismo tiempo que profundizar más desde el punto de vista vampírico, ¿no? Cosa que hasta ese momento, como según decía la propia Anne Rice, investigando en bibliotecas, no se había hecho, por lo menos se había popularizado de alguna manera esa idea, ¿no? Con lo cual ella pues también sintió el impulso también de empezar a crear esta novela, ¿no? Esta historia, de alguna manera. Pues consigue meternos también las ideas o las reflexiones sobre temas más filosóficos, por decirlo de alguna manera, o teológicos incluso a veces, por el tema de la inmortalidad, ¿no? Es muy importante cómo nos introduce, reflexiona acerca de querría ser inmortal, a qué precio, de qué manera, merece la pena. Todos estos aspectos, dimensiones también a lo largo de la narrativa del libro nos lo va introduciendo, ¿no? El hecho de la vida, la muerte, esa dicotomía o esa simbiosis, sobre todo con los personajes de los vampiros, que tiene la muerte con ellos, con la vida, nueva vida vampírica. Es decir, todos estos conceptos nos lo muestra también, y nos aporta no solo una historia en sí, una historia especie de biográfica de alguna manera, que esto se podría englobar dentro de las etiquetas, eh, ¿cómo decirlo? Pues sería como una novela histórica, porque el contexto histórico es real, el hecho de, sobre todo el momento en que está contada la historia, el hecho de que cuando de Nueva Orleans pasó a ser Estados Unidos, etcétera, etcétera, es decir, que el contexto de historia está, pero con los elementos de fantasía del propio elemento vampírico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, este sería un poco la etiqueta que yo le pondría así más o menos, ¿no? Una novela, un drama biopic histórico, de ficción histórica, mejor dicho, con elementos de fantasía, ¿no? Que en este caso por elementos sobrenatural de los vampiros, ¿no? Y ya digo que a partir de aquí la historia, todo esto, toda esta manera de aportar no solo a la historia o a la trama, estos conceptos abstractos que al lector pues le sugieren pues diferentes reflexiones, pues me parece fabuloso cómo está hecho, ¿verdad? Por eso me parece una obra muy bien hecha, muy bien escrita, muy redonda en general. Creo que eh, demuestra la propia Anne Rice su talento como escritora. No es algo fácil, que no es algo que tú puedes intentar aprender la manera de escribir, los diferentes recursos, etcétera, pero al fin y al cabo tienes que tener un talento de alguna manera para poder transmitir y contar la historia de una manera determinada, con un estilo, ya sea con una manera de estructurar lo demás. Todas esas decisiones son mucho más personales, y una escritora en sí, profesional, básicamente, que es lo que le gusta escribir, pues si tiene este cierto talento es lo que va a demostrar, y lo demuestra claramente la propia Anne Rice. Luego ya te podrá gustar más otro tipo de estilo, otro tipo de narrativa, pero creo que a mí personalmente me ha sorprendido muy para bien y me ha encantado. Este libro está estructurado, como ya he comentado, en 4 partes. La primera parte va a conllevar pues la presentación un poco del entrevistador con el entrevistado, y a partir de ahí cómo cuenta cómo se convirtió y quién le convirtió en vampiro, su relación también que luego va a tener con el terrateniente del vecino, con Babette en concreto, una de las hijas, ¿no? Que se hacen cargo una vez que Lestat de alguna manera pues acaba con el único hijo
heredero, ¿no? Que también te está mostrando un poco el tipo de sociedad que hay en la época, ¿no? Pues evidentemente pues se lo carga y solo queda el propio, bueno, las hijas, ¿no? Y la mayor, pues la que se hace cargo de todo esto, ha apoyado, digamos, o ayudado por el propio Luis, ¿no? Que le arenga de que no haga caso de la habladuría, que la gente va a estar en contra de que una mujer sea la que dirija o sea la propietaria de esas tierras y demás, y que bueno, le ayuda, le impulsa a que tenga la fuerza de voluntad para ello, ¿no? Por eso es muy importante a lo largo de la historia. Y luego va a entrar en juego también otro personaje que es muy importante, que es Claudia, donde el propio Lestat convierte en vampira con tan solo 5 años, porque esto viene también un poco de la propia biografía de Anne Rice, en la que, bueno, eh, tuvo bastantes problemas en su vida, lógicamente, pero uno de ellos fue perder a su hija con 5 años de una enfermedad, y que por eso está introducido aquí, no está introducido por motivos morbosos ni nada por el estilo, sino esto viene directamente un poco eh, de podemos decir hasta de terapia de la propia escritora, también al intentar dar vida de alguna manera, aunque sea de otra manera, de otra forma, no la común, pues a su hija, ¿no? Tener una continuidad, ¿no? Con este libro, pues como que mantiene muy vivo su recuerdo, ¿no? Y yo creo que va por ahí, pues ese tema, ¿no? Y lo que va a conllevar, ¿no? El hecho de que haya sido convertida a vampiro con esa edad, ¿no? Y eso no va a tener claro, y entonces vamos a ver también una evolución de ese personaje también brutalísimo, ¿no? Hasta tal punto donde hay un punto de inflexión, sobre todo cuando termina la primera parte, que nos va a llevar a la segunda parte, donde la segunda parte es una parte donde la película obvia o simplemente simplifica en un par de líneas de guión, y que aquí pues, nos desarrolla toda una segunda parte explorando por la parte más clásica vampírica, ¿no? Del lore, ¿no? Pues aquellos países del Transilvania, todos esos países donde las leyendas de Drácula y todos estos vampiros, pues bueno, son más evidentes, y van en busca de otros vampiros que, ya que el Lestat no le ha procurado la información que ellos querían, de dónde vienen, quién fue el vampiro primigenio, de qué son, este tipo de preguntas que el Estado se niega a contestar, ¿no? De alguna manera. Y bueno, van buscando un poco esa nuevos vampiros para intentar saber más información, saber más de ellos mismos, ¿no? Pero se encuentran muy frustrados porque no encuentran lo que buscaban, ¿no? Tienen unos encuentros con unos determinados vampiros que carecen de inteligencia prácticamente, son una especie de, ¿cómo podríamos llamar? Una suerte de zombies vampiros, no sé, de alguna manera muy limitados, y claro, eso no les sirve para nada. Y eso, después de todo ese viaje que nos cuenta desde el barco, desde que se suben al barco, huyendo, podemos decir, de Nueva Orleans, de alguna manera, pues nos lo traslada a este viaje, ¿no? Y ya digo, como digo, de ahí vamos a pasar, después de esa frustración, nos va a pasar al episodio tercera parte, que está centrada en París, donde va a encontrar pues a otro personaje y donde se nos va a prestar una serie de vampiros muy particulares, ¿no? Donde están ocultos a la vista de todo el mundo en una especie de teatro, ¿no? El teatro de los vampiros, donde realizan funciones, incluso, pues bueno, pues haciendo succiones de sangre con víctimas delante del público, ¿no? Y donde nos va a presentar a un nuevo personaje, Armand, que él se considera el vampiro más antiguo de todos, ¿no? Creo que menciona unos 400 años en este sentido.
y donde pues el propio Luis pues, va a sentir esa atracción también por él. En el libro, sobre todo, más que en la película, se explora mucho ese deseo, y además Armand le va a acompañar ya pues prácticamente casi hasta el final de toda esta historia que nos están contando en el libro, ¿no? Pues es muy importante y anda muy bien en este sentido, porque la idea de atracción, de amor, por decirlo de una manera vampírica, es muy diferente. Es como, es una experiencia divina. Bueno, divina no, no sería quizá la palabra, ¿no? Toda una experiencia de... O sea, la sensualidad va mucho más allá de la propiamente físico, ¿no? Es algo que se junta tanto lo físico como lo abstracto, ¿no? Lo emocional, de alguna manera, ¿no? Y describe muy bien esta sensación, ¿no? De alguna manera que es muy especial. Y desde luego no nos deja indiferente a nadie, ¿no? Y por eso es un personaje que va a ser muy importante en la vida de Luis, ¿no? En tal como nos está contando este personaje, ¿no? Y bueno, y sus séquitos, ¿no? Que están a cargo, es el jefe, Armand sería el jefe, y sus séquitos de alguna manera serían, pues bueno, este grupo de actores vampiros que aprovechando la actuación, pues bueno, pues y trayendo a víctimas, pues se alimentan, ¿no? Bueno, de los seres humanos, de alguna manera. Y para terminar ya el último capítulo, donde después de un hecho también de un antes y un después, como ocurre en la primera parte, pues bueno, se ven abocados a otro tipo de viajes, a otro viaje, en este caso acompañado por Armand, ¿no? En vez de estar acompañado por Claudia. Y nos va a contar un poco por sus viajes por todo el mundo, y que también, pues bueno, al final se acaban cansando y quieren volver, y al final el propio Luis quiere regresar a Nueva Orleans, y ahí se entera que todavía está por allí pues un personaje que él conoce muy bien, ¿no? Y esto es un poco todo lo que nos va a transcurrir un poco dentro de la historia, ¿no? Y lo importante no es todo lo que he estado contando, sino cómo desarrolla todo lo que estoy contando. La verdad es que se disfruta un montón toda la narrativa del principio a fin, ¿no? Y vas, ya digo, entrando muy profundamente ya digo, en este lore vampírico desde ese punto de vista que original en ese momento, y que siempre nos hemos preguntado, ¿no? Porque tal como dice la propia, bueno, tratan un poco el tema en la película, que hasta ese momento de Anne Rice los vampiros eran pensados como monstruos, ¿no? El monstruo a abatir, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Y siempre estaban contados desde el punto de vista del ser humano como la criatura que te aterroriza, ¿no? A una serie de víctimas, ¿no? Y aquí está, es otro punto de vista mucho más profundo, mucho más interesante. Ya digo, porque nos profundiza en temas como la inmortalidad, la vida y la muerte, eh, el caso de ella niña con 5 años, que bueno, en la película no puedes usar una niña de 5 años para hacer la expresión, es normal, la estación es muy buena para mi gusto. Y la verdad es que el hecho de que hablemos de una niña anciana, ya solo el concepto ya ya te pone de una manera, te interesa, ¿no? Te pone un concepto a la hora de reflexionar también, a la hora de pensar, oye, ¿cómo sería ser esta idea, ¿no? Esta idea, ¿no? Esto también, que luego también vi en la película de Marvel, ¿no? De uno de los personajes, ¿no? Que como está con cuerpo de niña, pero es como que son inmortales, ¿no? Pues tiene una edad, ¿no? Pero bueno, en definitiva, creo que aporta muchísimo. No he querido contar mucho más allá. He contado más o menos, evidentemente, pero creo que la riqueza de este libro radica sobre todo en su lectura, en cómo nos va contando todo esto. Y la verdad es que es maravilloso, y yo he disfrutado un montón, y creo que evidentemente muy recomendable. Tengo ya el segundo libro ahí, cuando, bueno, ya en otro momento, pues en este momento también se está emitiendo la serie de la Edad del Vampiro,
Y bueno, también quizá más adelante, pues dejando un poco espacio para no hacer otro eh, dedicado otra vez a los vampiros, sino bueno, ser un poquito más variado, que sigo teniendo pues esa idea de seguir continuando con el tema este de la ciencia ficción también, alternar un poquito, donde ya tengo aquí el siguiente libro a reseñar sobre ciencia ficción de el robot humano, ¿no? Y esto sería un poco el resumen, un poco hasta aquí, esta reseña, pequeña reseña, para contar un poco mi experiencia con el libro y cómo es el libro más o menos, ¿no? Creo que he intentado, sin profundizar al detalle, pues al máximo detalle quiero decir, pues un poco cómo va. Así que, bueno, seguiremos leyendo cosas y seguiré trayendo al canal pues más reseñas poco a poco y nada. Nos vemos en la siguiente vídeo. Esto es el crisol sin fin. Y aquí todo ese crisol está lleno de muchas cosas, de muy diferentes. Así que hasta la próxima. Chao, chao.